Hola clase, vamos a seguir con la explicación de este segundo punto de lo que es la segunda revolución industrial y el imperialismo y tocamos lo que es la expansión demográfica y las grandes migraciones. Empezamos con una de las causas, una de las más importantes causas de lo que fue la expansión europea durante el siglo XIX y parte del XX. La población europea en esta última parte del siglo XIX va a crecer un 50% más debido, por un lado, a que desciende la mortalidad debido a las mejoras del nivel de vida, progresos en sanidad e higiene y al mantenimiento de la elevada natalidad. Por lo tanto, la concentración de población fue muy alta en las ciudades y obviamente los recursos se repartían mal, por lo que se incitó a que la población marchase a ultramar y para eso obviamente había que tener territorios. Entonces, primero, un porcentaje elevado de gente joven en edad de trabajar que deseaba salir de la pobreza y que veía que los salarios en las colonias eran mayores, sobre todo por el llamamiento que se hacían desde estas zonas de otra gente que había marchado antes y que obviamente decían, oye, mira, aquí se vive mejor. También, ¿por qué? Por la rapidez y el abaratamiento de los transportes, lo cual va a facilitar el proceso de marcha hacia otros sitios. En total marcharon unos 60 millones de europeos, sobre todo a América, y de ellos Estados Unidos recibió 25 millones hasta antes de 1914. ¿Quién más va a destacar? Argentina, Canadá y Brasil. ¿De acuerdo? Por otro lado, también el norte de África recibirá gente, sobre todo por la parte francesa, Sudáfrica por parte holandesa y alemana, y Australia y Nueva Zelanda por parte inglesa. En principio, estos son las salidas que va a hacer que obviamente la presión que existía en las ciudades se rebaje y que el crecimiento y expansión de la población europea fuera del territorio europeo crezca. ¿De acuerdo? Va a haber dos fases, desde mediados del XIX hasta el último cuarto del siglo XIX, debido a la crisis económica, ya lo comentamos, la competencia por la fabricación entre ingleses, alemanes y demás y estadounidenses va a hacer que obviamente, además con un elevado proteccionismo por parte de cada país, va a hacer que obviamente la producción no tenga salida y eso genere una crisis de salida y una crisis debido al proteccionismo. ¿De acuerdo? ¿Quién va a emigrar? Ingleses, alemanes, escoceses y sobre todo irlandeses. Por parte digamos, centro y noreuropea. Pero en el sur, en una segunda fase desde el 75 al 14, van a salir italianos, portugueses, españoles y austrohúngaros, polacos, etc. Obviamente hacia territorios tanto de Estados Unidos, por ejemplo, italianos, como para Argentina o Brasil, que escogieron absolutamente todo el abanico americano. Los españoles se centraron sobre todo en México, Venezuela y Argentina, los portugueses Brasil y otra gente marchó o se enfocó sobre todo en Estados Unidos. También va a minimizarse el de los alemanes. ¿Por qué? Porque a partir de 1871 se unifican y sobre todo por el alza de la industrialización. ¿De acuerdo? Indios y chinos van a emigrar a zonas de Asia de más baja densidad. También marcharán a Sudáfrica, Madagascar y Estados Unidos, sobre todo apoyados porque eran territorios del Imperio Británico, con lo que van a tener una salida a esos destinos. Con esto se desarrolla el imperialismo europeo. ¿De acuerdo? Si vemos un poco las grandes migraciones, veremos en este mapa cómo Estados Unidos va a ser el gran receptor, sobre todo de
buena parte de nórdicos y centroeuropeos, y como la población de origen centroeuropeo y sobre todo de Europa del Sur se van a dirigir obviamente a América del Sur, que entonces estaba en franca expansión y requería gente. También chinos e hindúes se van a ir desplazando tanto hacia zonas estadounidenses como hacia el sur de Asia o incluso llegando a Australia. ¿De acuerdo? La inmigración buscando obviamente el grado de desarrollo, el trabajo, la fabricación, por ejemplo, del Canal de Panamá atrajo también a una buena parte de población china hacia ese trabajo. ¿De acuerdo? Y con esto pasamos al imperialismo. Las causas del imperialismo. Primero, obviamente lo obliga a la depresión económica por superproducción, que colapsa absolutamente la salida de materiales hacia la venta, con lo cual la gran competencia y la política proteccionista que había entre los diferentes países occidentales hicieron que buscaran nuevos mercados y además obtuvieran materias primas y fuentes de energías más baratas. ¿A qué nos lleva eso? Pues obviamente a intentar conquistar territorios para ganar clientela, para tener además zonas de expansión a toda esa superpoblación que estaba creciendo en sus respectivos países y que además se impusiera un modo de consumo muy cercano al de ellos mismos, con lo cual obviamente se imponía un colonialismo que además iba intentando que la población local copiase los modos de vida y los gustos por el consumo de los colonizadores. Un proceso de aculturación rápida y feroz, de acuerdo, que no en todos los casos va a triunfar. Digamos que se van a mantener algunas cosas, pero otras tantas no. Aquí podemos ver las causas económicas. El auge del librecambismo va a permitir la venta a otros países, pero como se va a imponer el proteccionismo y van a aparecer nuevas potencias, se imponen nuevos mercados y se enfocan las colonias. Obviamente que vendían materias primas y necesitaban los productos elaborados porque, eso sí, ese proteccionismo también dentro del imperio permitía que la fabricación se hiciera dentro de la metrópoli. Causas políticas y estratégicas y militares. Bueno, obviamente van a interferir dentro de lo que es la expansión colonial. Primero, con el control de rutas, que eran estratégicas, y lo veremos en el mapa de distribución de las diferentes colonias del Imperio Británico, que en este caso fue el que más se expandió. Después hay unas ideas de las causas ideológicas, el valor patrio, la mística imperial, la historia, la supremacía civilizadora, por ejemplo, o bien los principios de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, exportados hacia otros pueblos. Todo ello con connotaciones de supremacía y por lo tanto con un toque racista que está subrayando la superioridad de la raza blanca y la visión civilizadora que se emplea para justificar, en todo caso, un darwinismo social en el cual la misión de la raza blanca era civilizar a las razas inferiores. Obviamente estas causas ideológicas hoy en día bastante superadas, y digo bastante que no del todo por lo que todavía se deja ver en televisión, nos indica que obviamente nos queda todavía mucho por madurar. ¿Vale? La mística imperialista la podemos encontrar en el arte y en alegorías que hoy son un tanto de moda, trasnochadas,
¿de acuerdo? Y esos sueños de grandeza que todavía quedan en algunos movimientos un tanto místicos, por no llamarlos de otra manera, que exaltan el pasado y con muchas connotaciones racistas, ¿de acuerdo? Por otro lado, también sí hay ideas religiosas de extensión del cristianismo a través de misiones católicas y protestantes que van a pretender hacer una labor evangelizadora y humanitaria, pero que legitiman la expansión de la cultura occidental, ¿de acuerdo? Es otra manera de, con lo cual no van a ser exactamente admitidas en todos los momentos e incluso obviamente se les va a acusar de intentar expulsar a las viejas tradiciones de los diferentes países. Si nos enfocamos un poquito en los problemas que hubo en China, por la ocupación británica, por el intento del dominio, el control del opio, el mercado del opio, veremos cómo en el fondo se va a justificar los ataques a las labores evangelizadoras como los causantes de todo este origen de lo que después será la famosa película 55 días en Pekín y demás, la guerra de los boxers, que fue un gran montaje por parte occidental para justificar el control del mercado del opio. Y además, causas científicas, ¿de acuerdo? Las causas científicas imponían que el avance de la ciencia exigía explorar absolutamente todo. Estos viajes de exploración sobre todo se hicieron al interior de África y se crearon sociedades geográficas, asociaciones coloniales y la literatura de viajes creció mucho. Aquí, por ejemplo, con Rudyard Kipling, que fue un exponente de estas, en donde en cierta medida se marcaba estos idearios que hemos visto un poquito antes, ¿vale? En los que en el fondo se admitía al pueblo, pero la superioridad británica brillaba, ¿de acuerdo? ¿Qué formas hubo de dominación colonial? Fundamentalmente nos vamos a encontrar con que la mayor parte del dominio fue británico, ¿de acuerdo? Con lo cual los modelos que vamos a tocar son los británicos y algunos franceses. Por un lado, tenemos las colonias, que eran territorios donde la población indígena estaba sometida a la potencia colonial, se implantaba el sistema europeo y existía la figura de un gobernador. Esto se dio sobre todo en África y parte de Asia. ¿De acuerdo? Las colonias de poblamiento se llegó a imponer incluso la lengua, la forma de vida y las instituciones. ¿De acuerdo? Que fue otro de los modelos en los cuales obviamente simplemente llegó totalmente la población foránea, cambiando absolutamente aquellos lugares allí donde residían. Los dominios, que son propios del Imperio Británico, eran colonias de poblamiento con un autogobierno. El gobernador estaba limitado, gozaba de cierta autonomía en política interior, ¿de acuerdo? Pero la exterior estaba controlada por la metrópoli. Es el modelo de funcionamiento de Canadá, Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica. Sí hay ciertas funciones internas en las que, tienen autonomía, pero obviamente la política exterior y obviamente las explotaciones interiores no. El protectorado son territorios con un estado soberano y su estructura política y cultural, que en principio la potencia colonial no tocaba, no intervenía, pero controlaba militarmente la política exterior y la explotación económica. O sea, estamos aquí porque nos interesa exactamente esto. Y obviamente, como nos interesan las relaciones con el exterior y la explotación económica, tenemos el control militar, vaya a ser que a ustedes se les ocurra echarnos. Y por último, las concesiones son en las que un Estado cede temporalmente a otra potencia colonial o a otra potencia, sin más,
el aprovechamiento económico de un determinado territorio o recurso, pero no se desplazan ni militares ni funcionarios. Esto ocurrió en China, ¿de acuerdo? Por eso, obviamente, al final se impuso cierto dominio militar. En cuanto a los chinos, sobre todo a la población china, pues no le interesaba digamos, esa explotación que estaban haciendo las compañías extranjeras en su país. Y con estos modelos, de acuerdo, que podemos ver, por ejemplo, en este reparto de África, los primeros pasos, de acuerdo, África se va a repartir eh, en la conferencia de Berlín, Congreso de Berlín de 1885, sobre un mapa prácticamente en blanco, se va a trazar con escuadra y cartabón la división de todo su territorio para repartírselo entre las potencias coloniales. Este fue uno de las primeras divisiones, pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando y lo veremos en el próximo vídeo. Aquí nos quedamos, ¿vale? Y paramos.